agradecer a Silvia y a Ignacio que nos hayan preparado esta segunda webinar sobre la alimentación, nutrición y suplementos nutricionales para los árbitros de baloncesto. Un tema que se sale de los que normalmente os explicamos a los árbitros dentro de las charlas técnicas, pero que yo creo que siempre va bien para todos. Comentaros también que en épocas anteriores esta parte nos lo explicaban y lo llamaban como un entrenamiento invisible que tenía que tener el árbitro para poder tener su cuerpo preparado para desarrollar su actividad arbitral de la mejor manera posible. Evidentemente todo ha ido evolucionando, hace muchos años que dejé de arbitrar y tanto Silvia como Ignacio pues nos pondrán hoy al día y más actualizados sobre todas aquellas cosas que debemos hacer para el objetivo que os he comentado antes, tener nuestro cuerpo preparado a nivel nutricional y de alimentos que debemos tomar para poder arbitrar mucho mejor. Sin más preámbulos, tanto Silvia como Ignacio, adelante y ja està. Benvinguts a tots. Jo soc la Sílvia Treviño, ja sabeu que soc la coordinadora de Becus Salut i una de les accions que estem portant a terme aquesta temporada és portar sinergies amb diferents col·lectius dintre la federació i un d'ells és el col·lectiu arbitral. Una cosa que sempre hem pensat que s'havia de millorar, a banda del tema nutricional, és el coneixement de la suplementació, perquè sí que és cert que molts de vosaltres feu servir suplementació i no sempre és sota la supervisió d'un professional. Bienvenido, Nacho, encantada de estar contigo de nuevo hoy. Nos vas a hablar de la suplementación y además vamos a aprovechar que Nacho está, una de la parte de sus tesis doctoral va a ser un tema muy interesante acerca de la dosificación, la pureza de la creatina y nos va a avanzar ese tema que es muy, muy novedoso actualmente. Y sin más preámbulos, vamos para allá y cuando acabemos la charla sí que se abrirá un poco de debate para la gente que quiera preguntar sobre la primera charla que diste y la segunda que das hoy. Adelante. Muy bien, genial. Muchas gracias, Silvia, Pilar, Jordi. Voy a comenzar a compartir la pantalla para poder ser estrictos con el tiempo, podernos ceñir al tiempo y que en definitiva podamos tener ese tiempo para la sesión de preguntas que yo creo que va a ser muy enriquecedor y muy interesante. Si me podéis confirmar, por favor, que podéis ver la presentación que estoy proyectando, yo ya comienzo. Sí que se ve, Nacho. Muy bien. Genial. Pues vamos a seguir abordando este concepto tan interesante y tan novedoso como es el papel de la nutrición en el arbitraje, en el caso específico del baloncesto. Y antes que nada vamos a hacer un repaso flash de lo que abordamos en la sesión anterior para desde aquí poder comenzar ya a caminar hacia la suplementación. Mirad, recordamos que al final todo lo que está llevando el cambio de normas en el baloncesto nos está llevando a que cada vez vamos a jugar más partidos, estos partidos van a ser más exigentes y además, en el caso específico del arbitraje, cada vez tenemos menos recambio. Es decir, cada vez hay menos chicos, menos chicas que están recambiando, ¿no? Y que están volviendo otra vez a la rueda y alimentar, pues bueno, al final las nuevas generaciones de árbitros, ¿no? Entonces, ¿qué compromete todo esto? Bueno, pues al final está comprometiendo el que la salud puede verse afectada, ¿no? Al final estamos jugando partidos en mayor número y con mucha más exigencia y que además evidentemente el rendimiento se va a ver comprometido y esto sobre todo donde lo vamos a poder ver reflejado es en un mayor número de errores, en que al final vamos a cometer más errores. Por eso abordábamos el papel clave de la nutrición para preparar al organismo y recuperarlo de estos esfuerzos. Y hacíamos ese recorrido de cómo tener que actuar el día de partido, el día de entrenamiento y el día de el manejo de la hidratación, que como comentábamos es muy diferente al del jugador o al de la jugadora. Prácticamente, sobre todo por el tema de que tenemos menos momentos para poder hacer esa hidratación de manera efectiva. Ahora, de manera más específica, vamos a abordar ya la suplementación. Y es que mirad, para esto lo que vamos a seguir es una hoja de ruta en la que podamos ir desde lo más general hasta lo más individualizado posible. Y para eso yo lo que os presento es una serie de principios básicos que tenemos que respetar, tener claro cuándo es posible o cuándo deberíamos utilizar la suplementación. Después, identificar y seleccionar bien esos suplementos que nos pueden ayudar en la tarea del arbitraje y desde aquí ya pasar a una propuesta práctica que podríamos denominar un menú, una carta de suplementación que nos podría ser efectivo e interesante para el rol del arbitraje. Mirad, lo primero de todo es que tengamos claro los básicos, que tenemos claro nuestros principios y que siempre tenemos que poner como nuestro punto número uno el primum non nocere, es decir,
que lo que vayamos a tomar, la suplementación que vayamos a tomar, no nos haga daño, que al final el costo de tomarlo no supere al beneficio. Desde luego que esto va a venir estrechamente vinculado con la seguridad, y es que estos suplementos tienen que tener una revisión, en este caso por la Agencia Mundial Antidopaje, que nos digan de que esos suplementos que vamos a tomar son seguros, ¿de acuerdo? Que no nos van a hacer daño ni a nuestra salud, ni evidentemente que van a poner en riesgo nuestras carreras profesionales, porque al final si estamos tomando un producto que está considerado como sustancia dopante, puede poner en riesgo nuestra carrera profesional, nuestra carrera deportiva. Y desde aquí caminamos hacia ese último punto que es fundamental, y es que de todos estos suplementos que conocemos, tenemos que quedarnos solamente con aquellos que hayan demostrado realmente su eficacia. Esos estudios, ¿no?, que han demostrado de que realmente esa ayuda ergogénica va a tener el efecto que promete tener. Entonces lo que tenemos que hacer es pasarle un filtro. Pensad que tenemos muchísima información sobre muchísimos suplementos. En la mayoría de las ocasiones, muchos suplementos están empujados por la industria, están empujados por el marketing. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasarlos por un filtro para quedarnos solamente con aquellos que, en primer lugar, cumplan con nuestros principios básicos. Y desde aquí ya pasamos a hacer nosotros nuestra primera aproximación hacia si utilizar o no esta suplementación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es de que nuestra aproximación para mejorar el rendimiento desde la alimentación y promover la salud es de que tiene que estar basada en los alimentos, esa aproximación del food first, ¿no?, de que al final vamos a cubrir la base siempre desde una alimentación adecuada. Pero sí que es verdad que va a haber numerosas ocasiones en las que no solamente con los alimentos vamos a ser capaces de alcanzar nuestros objetivos de rendimiento o de preservar la salud tan bien como nos gustaría, explicado en parte, pues bueno, por estas demandas tan exigentes que tenemos con el arbitraje, ¿de acuerdo? Entonces, la aproximación que tenemos que hacer es, ¿cuándo utilizar una suplementación? Vale, pues una de las ocasiones en las que puedo utilizar suplementación es cuando me sea difícil obtener ciertos nutrientes, ¿vale? Pues por ejemplo, cuando tengo que alcanzar una cantidad muy elevada de nutrientes y esto supondría que para esto me tengo que tomar muchísima cantidad de un alimento y que en la práctica sería inviable, ¿no? Porque al final pues, no sería capaz de tolerar tantísimo alimento. Otro aspecto que es fundamental, sobre todo cuando vais encadenando muchos partidos, ¿no?, y al final pues salís de un partido de la mañana, que habéis empezado a las 9 de la mañana, y vais encadenando partidos hasta llegar la hora de comer, o si estáis arbitrando a la tarde, empezáis en el primer partido a las 4 de la tarde y termináis en el último partido a las 8 o a las 9, es decir, cuando tenéis horarios ajustados, cuando tenéis el calendario muy comprometido, ¿de acuerdo? Aquí sí que podría ser interesante utilizar la suplementación porque al fin y al cabo estamos aportando esos nutrientes de manera súper específica, mientras que por otro lado estamos quitándonos, bueno, esos efectos indeseables o adversos de sentirnos llenos, ¿no? De que al final tenemos que hacer la digestión, de que tenemos que tomar ese alimento y que si tenemos que esperar a un tiempo, ¿no?, a que se produzca esa digestión, no disponemos de ese tiempo, porque al fin y al cabo tenemos que volver a pitar de manera inminente, ¿no?, el siguiente partido. Luego, claro, también nos encontramos con dietas específicas, es decir, si alguno de vosotros o alguna de vosotras está siguiendo una dieta vegetariana, vegana, ¿no?, o dietas que al final están restringiendo a un nutriente y que por tanto pues al final eso va a hacer que haya ciertas carencias o que haya más riesgo de que existan ciertas carencias. Entonces, para poder alcanzar esos requerimientos es necesario utilizar una suplementación, pues como puede ser, por ejemplo, una suplementación con hierro. Y luego abro un paréntesis porque todavía no es del todo claro, o hay productos que sí que se han utilizado con más frecuencia para la protección de enfermedades o de lesiones, y aquí todavía no tenemos una evidencia sólida, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que existen ocasiones en las que, debido a esta elevada fatiga, o sobre todo a este elevado calendario, ¿no?, que tenemos que arbitrar en muchas ocasiones, sí que en esa visión de prevenir antes que curar, podríamos estar utilizando ciertos suplementos que nos ayudasen en esta misión. Entonces aquí tendríamos esas ideas que nos podrían ayudar a decidir si me merece la pena o no utilizar suplementación. Desde aquí vamos a pasar otro nuevo filtro, ¿de acuerdo? Ya tenemos el filtro de las bases, de cuándo lo tengo que utilizar. Bien, y ahora voy a hacer un filtro para de todos estos suplementos nutricionales que están disponibles actualmente en el mercado. Vamos a ver cuáles nos dice la ciencia que realmente nos pueden servir, ¿de acuerdo? Y cuando pasamos este filtro, hacemos una categorización en 3 niveles. El nivel de evidencia A, el nivel de evidencia B y el nivel de evidencia C. Si os dais cuenta, cuando pasamos el filtro,
nivel de evidencia A, nos quedamos con unos poquitos, ¿de acuerdo? Pero estos van a ser los que tenemos esa seguridad de que van a ser eficaces y sobre todo seguros, ¿de acuerdo? Luego nos encontramos con otros suplementos que en función a veces un poco de cuánta potencia están cogiendo los estudios, ¿no? O si están saliendo más estudios en torno a un suplemento específico, van un poco en ascensor. Suben al nivel de evidencia A, se quedan en el B, bajan el C, ¿de acuerdo? Por eso son suplementos que sobre todo lo que tenemos que partir es de esa base de los principios básicos, ¿de acuerdo? De que no me hagan daño. Y luego ya nos encontramos otros de nivel de evidencia tipo C, que están pues mucho más abajo, están ahí en el límite, y luego otros que directamente ni incluimos, que serían los del nivel D o los prohibidos directamente, que son esas sustancias que la WADA nos dice que son dopantes o que pueden tener trazas de dopantes y que por tanto debemos retirar, ¿de acuerdo? Bien, y cuando ya tenemos ese filtro de que nos quedamos solo con unos poquitos que vamos a incluir de nivel de evidencia A y algunos de nivel de evidencia B, tenemos que pasar un nuevo filtro para quedarnos solamente con aquellos que puedan ser de interés para las tareas de arbitraje, ¿de acuerdo? Y aquí nosotros lo que hemos hecho, mi grupo de investigación, ha sido hacer una clasificación en aquellos que pueden ser de interés para el rendimiento en la pista y para favorecer la recuperación. De esta manera nos quedamos solamente con unos poquitos, ¿de acuerdo? Que vamos a ir analizando ahora de manera muy rápida. Mirad, para el rendimiento en pista, los que son seguros y eficaces son la cafeína, la betalanina y los hidratos de carbono. Sin embargo, cafeína y betalanina, siempre manejémoslos con cuidado, porque al fin y al cabo son sustancias que pueden producir daño gastrointestinal o molestias gastrointestinales, ¿de acuerdo? Por eso el consejo siempre es que nunca utilicéis un suplemento nutricional por primera vez el día de partido. Utilizarlo en los entrenamientos, testear antes cómo os sienta, ¿de acuerdo? Y sobre todo, la betalanina la he señalado con color rojo. Mucho cuidado, vamos a manejarlo con calma, ¿de acuerdo? Vamos a poner esa balanza de riesgo-beneficio, porque sí que es verdad que nos puede venir muy bien para retrasar la fatiga, ¿de acuerdo? Para que al final no tengamos esa sensación de cansancio tan pronto, pero el riesgo que tenemos a que nos haga daño la tripa, tenemos que manejarlo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso mi consejo es que siempre lo manejemos en los entrenamientos. Bebidas con hidrato de carbono. Esto vamos muy a colación de lo que hablábamos en la parte de hidratación el otro día, ¿de acuerdo? Y también vamos a añadir el bicarbonato como una idea muy similar a la betalanina, ¿de acuerdo? Probémosla, pero siempre con esa precaución. Y la proteína que nos va a ayudar a recuperar el tejido muscular dañado, ¿de acuerdo? Al final, esas pequeñas heridas que se producen en el músculo, fruto de las aceleraciones, de las frenadas, de los cambios de ritmo del arbitraje. En la recuperación, como tenemos una lista muy extensa, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es presentaros aquí rápidamente la tablita, ¿de acuerdo? De cuáles son algunas de las sustancias que pueden ser de nuestro interés. Pero ahora rápidamente os voy a presentar mi propuesta, ¿de acuerdo? Es decir, pasar ya a hacer esa propuesta práctica de qué tendría que tener mi carta de suplementación para el arbitraje, ¿de acuerdo? Manejándolo desde el entrenamiento y llevándomelo hacia el día de la competición. Mi propuesta es que para el rendimiento podemos manejar la cafeína, ¿de acuerdo? Unos 90 minutos antes aproximadamente, porque nos va a mantener en estado de alerta y esto va a hacer que los estímulos visuales, auditivos y en definitiva toda la toma de decisiones que tenemos que tomar a la hora de hacer una pitada, ¿de acuerdo? A la hora de hacer el arbitraje, nos pueden ayudar. Además, parece que puede tener potencial para retrasar la fatiga porque nos reserva las energías, para que nos entendamos, ¿de acuerdo? Hace que las pilas se conserven un poquito más. Luego, va muy en relación también ya con la recuperación, ¿de acuerdo? El manejo de proteína y de hidrato de carbono, como comentábamos el otro día en la parte de nutrición. Aportar unos 25 gramos aproximadamente de proteína, que puede ser en forma de batido, si nada más terminar el partido no tenemos mucho apetito, ¿de acuerdo? O si tenemos al acabar el partido tenemos tiempo suficiente y además nos pasa el alimento, simplemente con un bocadillo de jamón serrano, por ejemplo, ya tendríamos ahí ese aporte de proteína, ¿de acuerdo? Y además estamos incluyendo el hidrato de carbono, que nos va a venir muy bien para recuperar esa gasolina que nos hemos ido gastando. Y además, yo os añado que para poder tener esa explosividad, para poder tener ese punch, ¿no? Para poder tener esa energía durante el partido, que en la semana vayamos haciendo pequeñas cargas con creatina, ¿de acuerdo? Simplemente con 2 gramos es suficiente, porque al final la creatina es una sustancia que nuestro cuerpo puede sintetizar de manera propia y que además la podemos obtener por la dieta de una manera natural, pues con el huevo, la leche, las carnes, ¿de acuerdo? Pero sí que para tener ese puntito más de explosividad, al final poder ser capaces de hacer ese sprint, recolocarnos mejor para ver la ventana, ¿no? Y tener esa mejor posición,
ese punch, ese sprint nos lo va a dar la creatina y nos puede ayudar muy bien, ¿de acuerdo? Y en la recuperación, yo ya os planteo directamente de esa tablita tan extensa una serie de estrategias o propuestas que me parecen muy interesantes. Una es el omega 3, ¿de acuerdo? Aproximadamente 2 gramos, que esto lo podemos conseguir también con la alimentación, con salmón, con huevo, con las nueces, pero cuando no somos capaces de aportar tanta cantidad de omega 3, podemos recurrir a esta suplementación, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede con la vitamina C. Si podemos tomar fruta de manera habitual, esas frutas cítricas, ¿de acuerdo? La naranja, la mandarina, vamos a alcanzar esa cantidad de vitamina C. Pero si no fuera posible, podemos incorporar una pastillita esferdescente a nuestro agua, por ejemplo, y al tiempo que nos estamos hidratando, estamos incorporando esa vitamina C. En cuanto a la vitamina D, sobre todo cuando pasamos mucho tiempo entrenando, cuando pasamos mucho tiempo sin coger luz solar, ¿de acuerdo? Aquí, sobre todo, pues bueno, sí que haríamos ese planteamiento de la suplementación con vitamina D de manera más continuada, de manera más frecuente, ¿de acuerdo? Abro un paréntesis sobre si hacerlo de manera diaria o no, porque esto dependerá mucho de cuánta vitamina D soy capaz de incorporar en mi alimentación. Y luego abro aquí una ventana hacia la creatina con el GA, que es esa parte que comentaba Silvia de uno de los artículos que estoy investigando en mi tesis, o uno de los artículos que va a salir en mi tesis, perdón, y que espero poder hablaros más pronto ahora enseguida en el congreso. Mirad, hay un precursor de la creatina que lo que nos va a ayudar es a salvar ciertas limitaciones que tiene la creatina, ¿de acuerdo? La creatina es una sustancia que tiene esa verdadera efectividad y que ha demostrado su seguridad, pero es verdad que en ciertas ocasiones no todas las personas dan esa respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, este precursor de la creatina lo que ha demostrado es ser capaz de dar respuesta también a esas personas que no son capaces y que además con menos dosis, simplemente con 2 gramos, ¿de acuerdo? Ser capaces de mostrar esas mejoras en el rendimiento físico, sobre todo a nivel explosivo, y lo que nos interesa muchísimo en el arbitraje, mejoras en rendimiento cognitivo, sobre todo cuando estamos en situaciones de alta fatiga. Alta fatiga que viene, por ejemplo, explicada por el cansancio, por el sueño, porque no hemos sido capaces de dormir, porque estamos sometidos a un ambiente muy estresante, pues al final muchos pitidos, mucho grito, mucho alboroto, ¿de acuerdo? Esa fatiga que al final se va acumulando poco a poco a lo largo del desarrollo deportivo, del desarrollo, perdón, del partido. Entonces, aquí el rendimiento cognitivo lo que hemos visto es que mejora sobre todo en la percepción y en la discriminación de estímulos y en esa capacidad de tener memoria a corto plazo, lo cual es súper interesante para ser capaces de sacar rápidamente esa norma que tengo que aplicar, ese reglamento que tengo que aplicar y ser capaces de aplicarlo de la mejor manera posible. Y sé que he ido muy rápido, quería meter muchísimas cosas, pero también creo que es una ventana de oportunidad muy interesante el poder disponer ahora de este espacio de debate y de preguntas. Así que, Silvia, por mi parte, pasamos ya a la siguiente parte de preguntas y queda a vuestra disposición. Vale, genial. Deja de compartir ahora, Nacho, please. Sí, perdón. A ver, que no la líe. Vale. Ahora. Se ha salido. ¿La has Ahora ya, Sí. ya la he Sí, metido otra vez. ya te decía yo, le he dado a salir de todo, de compartir. Nada, que muy interesante. Además, has hablado de la suplementación que realmente se utiliza más. Quizás preguntarte, gente que está utilizando batidos de proteína para alternar esas tardes maratonianas o esas mañanas maratonianas, ¿qué les recomendarías a nivel de proteína? Que ya lo has puesto aquí, qué tipo de proteína, Sí. pero si realmente lo recomiendas más en batido, lo recomiendas más en barrita, ¿qué nos dices sobre esto? Mirad, sobre todo aquí donde va a ser crítico es en la capacidad que tenéis de tolerar el alimento. Es decir, si por ejemplo, nada más terminar un partido, tenéis esa sensación de gastroparesia, ¿no? Es decir, que no os pasa nada, que tenéis el estómago súper cerrado. Aquí sí que por medio de batido vais a ser capaces de, sin forzar tampoco mucho, pero sí ser capaces de aportar esa proteína que necesitamos, ¿de acuerdo? Que al terminar el partido tenéis buen apetito o que os pasa un poco más el alimento un poco más sólido. Aquí vamos a utilizar la barrita de proteína, por ejemplo, porque os va a aportar mucha proteína, pues con poquita cantidad, ¿no? Al final estáis utilizando una barrita que no ocupa mucho volumen en el estómago y os va a subir ese aporte de proteína.
Y os animaría a que además de la barrita de proteína, luego ya estéis utilizando una propuesta de no suplementación, ¿vale? Lo que os decía, pues ese bocadillo pequeñito de jamón serrano, que ya estoy aportando pues unos 5 o 10 gramos de proteína, y la barrita de proteína me está ayudando a alcanzar pues los 25 finales. Y luego ya, pues también un poco en función del tiempo que tengáis, pues bueno, ya valoraríamos si podemos desplazarnos ya hacia solamente alimentación, ¿de acuerdo? Entonces, pues os decía que va a depender mucho de cuánto tiempo tenéis hasta el siguiente arbitraje o de vuestra capacidad de tolerar el alimento. Vale. ¿Alguna pregunta? Ignacio, yo Sí, sí hola, que quería que hicieras un poquito perdón. de hincapié, porque después de oírte, que se han sido unos temas muy interesantes, para mí hay dos cositas que sí que que me han llamado la atención. Primero, el efecto de marketing de redes sociales y demás, temas para el abuso del consumo de este tipo de productos, por un lado, y unido con esto también el posible peligro que pueda haber por el consumo excesivo de alguna de estas sustancias, porque alguno pensando que en vez de 2 gramos toma 5 gramos, su rendimiento va a ser muchísimo más alto. Y también me gustaría que hicieras un poquito de énfasis en a qué órganos afecta directamente el abuso de estas sustancias en el cuerpo, en este caso del árbitro, pero de cualquier deportista. De acuerdo, muy bien, muy interesante, Pilar. Mira, sobre todo en cuanto al marketing, lo que muy bien comentabas, tenemos que ser capaces de tener esta educación nutricional, en este caso específico sobre suplementación nutricional, que acabamos de recibir, por eso es tan interesante esta sesión, para estar protegidos al bombardeo de información. Porque al final lo que generalmente estamos afectados cuando nos viene esta información de marketing es ante nuestro desconocimiento. ¿Por qué? Porque al final nos hacen una promesa de que este suplemento tiene un efecto súper interesante, pero no paramos un momento a reflexionar, ¿no? Sobre un poco lo que hemos hablado al principio, de, oye, esto cumple con los principios básicos, oye, esto está dentro de esta hoja de ruta del Primum Nocere, ¿no? Y todo este desarrollo que hemos hecho. Entonces, por eso es muy importante, pues bueno, tener un poco ese puntito crítico, ¿no? Ese juicio crítico para poder decir, oye, esto que me están diciendo realmente puede tener ese verdadero efecto, ¿no? O veo que detrás está realmente esa promoción o ese interés. Entonces, en este sentido, sobre todo yo, para no irme muy largo y hacer otra tesis de esto, sí que os recomiendo que, por ejemplo, cuando sale un suplemento al mercado, miréis si tiene el sello que ha pasado la WADA, ¿vale? Es decir, si el producto que os están enseñando, si ha pasado la certificación antidoping. Si es así, eso quiere decir que ese producto se ha analizado con mucho criterio. Entonces, eso ya me podría dar una información de que puede tener esa protección, ¿de acuerdo? A raíz de esto, lo que me hilabas un poquitín de la seguridad, ¿no? De tomar un suplemento y cómo manejarme bien con las dosis. Aquí, otra cosa que quizás debería haberlo incluido, y me lo apunto para la siguiente ocasión, es que sobre todo la dosis es lo que va a hacer el veneno, ¿no? Es decir, que al final, cuando está saliendo un suplemento nutricional al mercado y hemos hecho esos estudios de eficacia y de seguridad, esos estudios ya vienen determinados para una dosis en concreto. Entonces, por eso cuando os comentaba de que tenemos que hacer ese análisis de los suplementos que han demostrado su eficacia y seguridad, la eficacia y la seguridad viene inherente a una cantidad específica. Por tanto, ya sabemos de que si superamos esa cantidad, no sabemos qué riesgos podemos llegar a incurrir. Por tanto, es nuestra responsabilidad hacer ese uso responsable, valga la redundancia, ¿no? del suplemento. Porque la ciencia ya nos ha dicho en qué dosis nos tenemos que manejar. Hay veces que incluso en esa etiqueta nutricional o en esa etiqueta que viene en el botecito se pone una cantidad incluso superior de la con la que se consigue el verdadero efecto ergogénico, pero no llega a ser nociva, ¿vale? Sí que se hace, básicamente, os lo resumo, para que se acabe antes el producto y que volvéis a comprar más, ¿vale? Pero siempre se está trabajando con esos criterios de no, esta cantidad no te va a hacer daño. Eso sí, si la superas, ya eso sí que queda un poco a tu riesgo. Y ya para finalizar, y terminando con la última parte de la pregunta, sí que ha habido estudios que lo que han analizado ha sido justo eso. Es decir, oye, ¿y qué pasa si se exceden estas cantidades? ¿Y qué pasa si se superan estas cantidades? ¿No?
Entonces, por eso se van actualizando muchísimo las dosis, se van actualizando muchísimo los suplementos y por eso hay algunos suplementos que tienen como un marco muy cerrado, no decir, mira, hay que trabajar siempre en estas cantidades, que son los de nivel de evidencia, que se sabe que hay que trabajar con 20-25 gramos, punto, ya está. Estoy pensando en la proteína, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si lo superas, igual al principio daño no te hace, porque lo único que vas a hacer es orinar más y al final pues hacerle trabajar un poco más al riñón, ya también un poco en esa parte de lo qué órganos ve más afectado. Claro, ¿qué es lo que pasa si superas mucho, mucho, mucho más? Vale, pues que evidentemente si superar un poquito estaba haciendo trabajar más al riñón, superarlo muchísimo ya me está dando una información de que puedo estar teniendo una afección renal, ya que al final estoy haciendo ese trabajo excesivo y puede acabar en una insuficiencia renal, pues porque al final estoy haciendo trabajar al riñón más de la cuenta, ¿de acuerdo? Misma idea, por ejemplo, con el hígado, ¿sí? Entonces, por eso aquí mi consejo es de que tenemos esas bases de qué suplementos pueden ser los que nos interesan para nuestra labor de arbitraje, pero luego ya, en el momento final de hacer esa utilización o no, pues yo siempre aconsejo el ir al profesional, ¿no? El que al final va a terminar de darte esa dosis específica, porque hay dosis que van ligadas al peso, ¿no? Entonces, claro, los suplementos que van con una cantidad cerrada, pues sí que te pueden decir, mira, pues 20-25, pero igual a ti no te hace falta 20, con 15 de sobra. Y los que ya van ajustados al peso, entonces ya sí que el manejo del profesional va a ser clave, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, bueno, pues haciendo ese recorrido en general, es desde nuestra protección en la educación nutricional hasta la individualización y personalización que ya aquí tiene que venir dada de mano de un profesional. Yo quiero hacer Perfecto, gracias. un apunte a lo que dice Ignacio desde la parte más médica. Realmente en los últimos 3 años hay una gran preocupación por parte de todo lo que es la comunidad médica y nutricionista, sobre todo enfocada al tema de la suplementación. Los complementos alimenticios, que sí es como la WADA los designa. Hablamos de la WADA porque al final hablamos de un producto que sea muy seguro, que no tenga otras sustancias que pueden parecer que mejoran el rendimiento, pero realmente no son nocivos para la salud. Entonces, aquí Ignacio ha sido muy claro, es decir, tenemos varias evidencias, hay que siempre trabajar con los que están en evidencia A, por supuesto, y luego hay una serie de nutrientes que él ha dicho que solo se van a aportar en estados carenciales, realmente se tienen que evidenciar en una analítica de sangre. De ahí el tema de lo que comentaba, hay que tener una supervisión. ¿Por qué? Pues porque algunos pueden dañar la función renal, porque a lo mejor tenemos una patología que no nos han diagnosticado y lo que estamos haciendo es trabajar ese órgano. Y luego lo que comentaba el tema de la metabolización. Si metabolizamos el producto a través del hígado o del riñón, que puede ser por dos partes, el filtrado, pero sobre todo la metabolización a través del hígado, lo que va a producir es que hay una serie de proteínas y de hormonas que se van a alterar y en la analítica van a dar datos muy como si estuviéramos enfermos, ¿no? Hacemos ese hígado que se inflama e incluso que podemos llegar a generar un hígado graso siendo muy jóvenes con este tipo de suplementación. Por tanto, Pilar, una pregunta súper interesante porque realmente es la gran preocupación que tenemos actualmente. Y muy importante la educación que decía Ignacio, ¿no? Una gran educación, pero siempre recomendamos con supervisión de un profesional. ¿De acuerdo? Sí, la pregunta iba dirigida sobre todo, por un lado, a los efectos nocivos que puede ocasionar el abuso de estas sustancias, por decirlo llanamente, el abuso de este tipo de sustancias sin un control determinado y sobre todo por el bombardeo que tenemos de información por todos los medios, televisión, redes sociales, por todos los medios sobre cosas que deberíamos tomar para ser más altos, más guapos, más fuertes y más listos y más que todo. Y seguramente la mayoría de ellos no sirven absolutamente para nada y lo único que quieren es lo que tú decías, Ignacio, que lo compremos, que tomemos mucho para que se agote el bote y vayamos a comprar otro bote más. O sea Eso es. que también sabemos que la industria también trabaja con la falta de información de la que tenemos muchas personas sobre estos temas. Y que ya hasta nos cuesta leer, por ejemplo, el papelito que pone detrás del bote, donde más o menos hay un resumen de las indicaciones y contraindicaciones que puede tener ese producto. O sea, que ya no lo digo que leamos el prospecto, es otra cosa. Eso es. Gracias. Sí, y sobre todo otra cosa que estarás de acuerdo conmigo, Ignacio, el tema de
muchos están enriquecidos con mucha sal y mucho azúcar para que tengan mejor sabor. Y no tanto el azúcar, que sí que también la sal. Realmente ahora los productos, para que estén más ricos, les añaden más sal. ¿Vale? Claro, para que estén más ricos y para que aguanten, para que Y se para que conserven. Ahí está, exacto. Claro. Entonces, son esas cosas que cuando dices, no, es que esta proteína yo la compro en el súper y a mí me cuesta 20 euros. Ya, es que a lo mejor se llama proteína, pero lo que Eso te estás es. tomando de proteína es un 5% de lo que tú te estás aportando, ¿no? Entonces, eso es importante también, el tema de las marcas, lo que comentabas, Pilar. Como hay ese bombardeo, ahora ya es un mercado abierto, se pueden vender en todos los sitios y eso es un peligro. Caral quería hacer una pregunta. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Nacho, por la charla. De verdad es que es muy interesante, pero a mí me surgía una duda y es cuando terminamos de arbitrar una franja, ¿qué es preferible? ¿Que tomemos la suplementación proteica, ya sea batido o una barrita, o que nos preparemos un bocata de atún o un bocata de jamón? Es decir, si podemos escoger entre las dos opciones, ¿cuál es preferible? Vale, permíteme complementar un poquitín la pregunta. Mira, me dices que has completado la franja y mi pregunta es, después de esa franja, ¿vuelves a tener un partido o ya te vas a casa a recuperar? Podemos hacer las dos opciones porque hay días que sí Perfecto. que volvemos y hay días que no. Perfecto. Es que me da mucho más contexto para poderte explicar mejor Sí, sí, la genial. respuesta. Mira, si al terminar una primera franja, después tienes otra franja de partido, ¿de acuerdo? Aquí nuestro objetivo tiene que ser el de seguir aportándote pilas, ¿de acuerdo? El de tener esa energía recuperada y disponible para poder hacer frente a la siguiente demanda de partido. Entonces aquí la estrategia de nutrición que seguiríamos sería la de los hidratos de carbono. Y habremos aquí como dos ventanas, dos posibilidades. Uno, hidrato de carbono, si tienes capacidad de tomarlo en forma de alimento, ¿de acuerdo? Porque tienes suficiente tiempo o porque te pasa, porque no tienes esa gastroparesia que comentábamos, esa dificultad para tomar alimento, nos moveríamos en opción de alimento. Que tienes poquito tiempo para poder hacer frente al siguiente partido o estás cogiendo un transporte y no te da tiempo, pues al final a sentarte tranquilamente a comer. Vale, aquí abriría otra vez como otra nueva vía. Si lo vas a hacer de manera líquida, ¿vale? Es decir, con una bebida deportiva, por ejemplo, o lo vas a hacer con una semisólida o sólida, es decir, con una barrita de cereal, una barrita un poco de hidrato de carbono más elevado, que no tenga fibra, ¿vale? Eso sí, súper importante para que no te, luego no te sientas pesada. O ya movernos a estrategias pues de golosina, de gel, ¿de acuerdo? Los geles que, por ejemplo, puedes ver que utilizan sobre todo los ciclistas, para tener ese aporte de energía rápido ya para el siguiente partido. Y luego ya, si nos movemos en ese escenario en la que has terminado la franja y después no tienes otra vez franja de partido, ya te vas tranquilamente a recuperar, lo mismo, aquí abriría dos ventanas, una en función de si te pasa el alimento al terminar el partido o si no te pasa. Aquí tenemos un objetivo doble. Uno es recuperar las pilas que se han vaciado y por otro recuperar las pequeñas heridas que se están produciendo en los músculos pues, por el propio deporte. Entonces, sobre todo aquí lo que sí que va a ser muy importante es que tú nada más terminar el partido puedas empezar a comer algo, ¿vale? Porque esto va a acelerar muchísimo más rápido la recuperación. Entonces, por eso aquí hago hincapié en qué capacidad tienes de meterte el alimento, ¿vale? ¿Que te pasa el alimento? Oye, perfecto, empezamos ya a hacer un pequeño snack, por ejemplo, que podría ser ese bocadillo de atún, ¿no? Ese snack que tiene hidrato de carbono y de proteína, te lo vas comiendo tranquilamente mientras que vas cerrando acta, mientras que estás en el vestuario, estás transportándote y luego ya tranquilamente en casa haces tu cena, por ejemplo. Y si ya te encuentras en este escenario en el que no te pasa mucho el alimento, no tienes tiempo, tienes que ir corriendo a coger el avión o lo que sea, ¿no? Y que te tienes que desplazar, pues bueno, ya aquí sí que podríamos movernos en esos snacks proteicos, ¿no? Pues más tipo suplementación, el batido de proteína, las barritas de proteína, sobre todo, y siempre, pues bueno, tratando de completar el resto que nos queda con la alimentación en la siguiente comida, ¿vale? Si puede ser en la cena, en la cena. Si tiene que ser ya en el desayuno del día siguiente, pues bueno, seguimos completando el desayuno del día siguiente. Más o menos esa sería un poco la respuesta rápida. Vale, vale. No, y me queda muy claro que hay que ingerir algo de proteína o de carbohidratos y después volvemos, pero justo al terminar de arbitrar
ingerir algún tipo de... Vale, genial. No, muchas Eso. gracias. Nada, un placer. L'Adrià, no? Adrià, endavant. Creo que tienes el micro cerrado, Adrián. El micrófono silenciado. Si no puedes hablar, Adrià, escríbelo en el chat si Sí. quieres. Vale, mientras Adrià intenta escribir, ¿qué me dices de los estimulantes? Que no le hemos hecho mucho hincapié, pero todas esas personas que se van a comprar el Red Bull Monster para ir aguantando los partidos, que no son pocas, ya te lo digo, Sí. ¿qué me dices sobre eso? Bueno, pues lo que creo que vas a pensar, Silvia, mucho miedo, mucho miedo, porque mirad, cuando estábamos hablando de la cafeína, lo he pasado muy rápido, pero es uno de esos suplementos que tenemos que ajustar con respecto al peso corporal, ¿vale? Y fijaros, para que me entendáis, un Red Bull, ¿vale? Por la cantidad de cafeína que tiene, solamente podría ser administrado para un jugador de baloncesto que pese más de 100 kilos. Entonces, creo que aquí ya tenemos un poco claro, ¿no? De que la cantidad de cafeína que tiene un Red Bull al común de los cuerpos normales se nos está yendo de cantidad. Entonces, son bebidas energéticas, ¿de acuerdo? Que están muy potenciadas por la industria del marketing, pero que realmente tendríamos que dosificar muchísimo cómo tomamos un Red Bull. Porque, por ejemplo, para buscar ese efecto ergogénico por medio del Red Bull, quizás solamente nos tendríamos que beber un cuarto de la lata. Y pues lo que has comentado, Silvia, es muy habitual y a mí me da mucho miedo, sobre todo cuando veo a los adolescentes que se están tomando la lata completa de Red Bull. Entonces, por eso, con las bebidas energéticas, muchísimo cuidado, porque son bebidas que contienen altísimas cantidades de cafeína que encima están formuladas con otras sustancias que hacen que ese efecto se multiplique, esas sinergias, ¿de acuerdo? Que para muchas cosas son interesantes, pero en este caso en específico se nos está disparando la activación del sistema nervioso, ¿de acuerdo? Es que está pasado de rosca, para que me entendáis, ¿vale? Está súper sobreestimulado. Entonces, si necesitamos un efecto estimulante, vamos a buscarlo quizás con otras estrategias de cafeína, que por ejemplo un café expreso puede ser suficiente. Y si ya lo estamos haciendo porque nos gusta el sabor de caramelo del Red Bull y tal, pues pensad que quizás tendríamos que estar jugando solamente con un cuarto de la lata o con un muy poquito de la lata. Vale, Adrià ha hecho la pregunta por el chat. Comenta que después del partido, ¿qué es mejor? ¿Si la proteína vegetal o proteína animal? Vale, mira, esto es un tema que daría para otra tesis, pero voy a ir súper rápido. Mira, la proteína animal se diferencia de la proteína vegetal en las piezas que tienen, ¿vale? En lo completa que es esa proteína. La proteína animal tiene todas las piezas, por tanto, nos ayuda a recuperarnos muy rápido. La proteína vegetal le faltan algunas de esas piececitas. Entonces, si por ejemplo tú estás haciendo una alimentación vegana o vegetariana, aquí sí que va a ser interesante hacer ese aporte de nutrientes que nos están faltando por esos alimentos que no puedo incorporar, ¿vale? Como por ejemplo podría ser la creatina. Si estamos ya abordando la parte del recovery, del postpartido específicamente, aquí lo que te diría es que si estás haciendo esa recuperación por medio de los alimentos, ¿vale? Es decir, porque estás siguiendo una dieta vegana o vegetariana, quizás aquí sí que tendrías que prestar atención a esas ayudas que te pueden ayudar a complementar, ¿de acuerdo? Si lo estás haciendo por medio de suplementación, la verdad es que a día de hoy hay suplementos tipo batido de proteína que están hechos con proteína de legumbre, ¿de acuerdo? Con proteína de soja, que ya se han encargado de añadir esa pieza que nos falta. Entonces es una proteína que es bastante completa. Por eso aquí, como resumen, ¿cuál es mejor, cuál es peor? No es mejor o peor, simplemente depende del escenario en el que te encuentras. Pues genial. No sé si hay alguna pregunta más. Vale, pues sí, así. ¿Debo limitar mi consumo de cafeína antes de hacer ejercicio? Comenta Adrià. Sí, aquí sobre todo, mira, lo que tenemos que tener en cuenta es de que una ayuda ergogénica nos va a dar una serie de beneficios, pero siempre hay que tener en cuenta también los posibles efectos indeseados, ¿no? Porque puede tener esa sustancia. Entonces, sobre todo la cafeína, por eso hay que ajustarla muy bien a nuestro peso, porque si nos pasamos, ¿vale?
Entonces aquí lo que podemos tener es, por un lado, una sobreestimulación del sistema nervioso. Es decir, de que tú, por ejemplo, vas a ir a pitar y en vez de estar concentrado, es que incluso te va a temblar, el silbato, ¿de acuerdo? Vas a tener un estado de sobreexcitación tan elevado que te va hasta costar concentrarte. Luego también, si vamos bajando un poco más a nivel de cómo nos puede afectar, las tripas, donde más lo vas a notar, ¿de acuerdo? Puede que te sientes mal hasta el punto de ir hasta el punto de ir al baño, ¿de acuerdo? Y luego también que evidentemente elevar muchísimo la cafeína te va a hacer orinar más. Y entonces esto va a ir en detrimento, por ejemplo, de la hidratación, que decíamos que teníais un poco esa dificultad, ¿vale? Entonces, por eso, limitar el consumo de cafeína, yo sobre todo lo que te diría es que no te pases de tu ajuste, ¿vale? Que no te pases del ajuste que tiene que venir en tu peso corporal. Y eso sí, que lo intentes tomar en la ventana de los 60-90 minutos, porque si lo tomas muy próximo al partido, primero que ese pico de cafeína no lo vas a alcanzar, entonces que ese efecto ergogénico te va a llegar muy tarde. Y segundo, bueno, que también jugamos con esa ventana de tiempo para ver qué tal te ha sentado esa cafeína. Hablando de la cafeína, que tiene un tiempo de durada acotado, en un partido nos llega con esa dosis tomándola 60 minutos antes, ¿nos llegaría para completar el partido entero? Aquí, claro, hay otro efecto que es cómo la cafeína responde para cada persona, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay un gen, hay una piecita que tenemos cada uno, que hay algunos que lo tenemos y otros que no lo tenemos. Entonces, esto explica en buena manera por qué hay personas que la cafeína pues, les afecta más o menos. Entonces, bueno, esto ya es siguiente nivel de profundización, ver un poco si somos respondedores o no respondedores a la cafeína. Vale, genial. ¿Cuál es la mejor manera de hidratarse para los árbitros en los partidos? Esto lo comentamos en la anterior, pero haz un pequeño repaso. Sí, sobre todo aquí lo que tenemos es una serie de estrategias que tenemos que intentar llevar a cabo y otras que los do's y los do nots, ¿vale? Las cosas que hacer y las cosas que no hacer. Entonces aquí sobre todo una de esas cosas de no hacer es evitar esas sustancias que nos van a deshidratar más o que nos van a hacer más diuresis, por ejemplo, como por ejemplo puede ser el abuso de la cafeína, ¿vale? Aquí sí que es interesante, por ejemplo, el que cuando estoy haciendo mi hidratación utilice ciertas componentes que van a hacer que ese agua se agarre más, ¿vale? Y que al final pues que la hidratación sea más rápida, como por ejemplo aquí estamos hablando de las bebidas deportivas, ¿de acuerdo? Pero sobre todo lo que va a ser muy importante es que cuando hemos completado el partido, que rápidamente comencemos a hacer esa reposición de agua, ¿vale? ¿Para qué? Para que bien sea porque nos encontramos luego en la siguiente franja, en la siguiente ventana, ya la estamos afrontando con un estado de hidratación óptimo, o porque hemos terminado ya esa franja de arbitraje, pero claro, al día siguiente nos viene un nuevo día. Entonces, sobre todo, aquí lo más importante es no comenzar el partido deshidratado, ¿vale? Y ojo, no comenzar el partido deshidratado no quiere decir que me meto un botellazo de agua antes de empezar el partido, ¿vale? Quiero decir que en las horas antes y en todo el recorrido antes he ido cumpliendo esas pautas de hidratación que teníamos que ir cumpliendo para, sabiendo de que durante el partido voy a tener menos ventanas de oportunidad para beber agua, sabiendo eso, bueno, pues poder hacerle frente lo mejor posible. A lo que dices, recordar lo que dijimos el otro día, intentar llevar, sobre todo para ambientes donde haya mucho más calor, pues que la bebida esté un poco más fresca para poder bajar temperatura corporal, utilizar las botellas reutilizables que podemos llenar, que son metálicas por dentro y que además nos van a mantener la temperatura del agua mucho mejor, más fresca. Y que en principio tendríamos que llevarnos al menos una botella de 1 litro por partido. Así que recordemos que siempre hay que estar hidratado, que es muy, muy importante. ¿Cómo puedo asegurarme de obtener suficiente proteína en mi dieta diaria? Pregunta. Aquí, sobre todo, claro, abriendo otra vez ese escenario, ¿no? De dieta vegetariana vegana o dieta omnívora, aquí, si es esa vertiente vegetariana vegana, aquí sobre todo lo que tendríamos que tener muy en cuenta es a cómo combinamos esa proteína vegetal, ¿vale? Pues la legumbre, por ejemplo, que estamos tomando, con otros alimentos que me ayuden a completar esas piezas que me faltan, ¿vale? ¿Cómo asegurarte si estás siguiendo una dieta omnívora? Bueno, pues aquí la verdad es que simplemente siguiendo unos patrones de alimentación saludable lo vamos a alcanzar, ¿vale? Si somos capaces de poder tener esa ración de lácteos, si somos capaces de tomar carne por lo menos 2-3 veces a la semana, lo mismo con los pescados, ¿vale? Hacer ese aporte de 6-7 huevos a la semana. Bueno, pues de esta manera, sin hacer cosas muy, muy extrañas, vamos a seguir capaces de llegar a proteína diaria, ¿vale? Esto visto a lo largo de una semana.
Si nos centramos en el día, pues simplemente con ser capaces de, en los segundos platos, ¿no? De la comida y con la cena, a meter esa fuente de proteína, ¿vale? Una carne, un pescado, un huevo. Ya aquí vamos a ir alcanzando pues, una cantidad muy importante de proteína que la vamos a ir complementando. Pues, por ejemplo, si podemos tomar lácteos, con el lácteo, pues el yogur, por ejemplo, que nos tomamos de postre, o con el yogur que nos tomamos en la merienda, o con el vaso de leche que tomamos por la mañana. De esta manera ya vamos a ir poco a poco cubriendo. Luego ya detallicos de calidad, si somos capaces de meter, por ejemplo, unos frutos secos como snack en el almuerzo o la merienda. Entonces, ya ves que también viene muy ligado con esas bases de la nutrición saludable. Y correcto, es decir, no olvidarnos de los frutos secos, de la legumbre, que al final es esa carga que muchas veces también olvidamos, pero que también suma, aparte del huevo, el pescado y la carne. Y luego lo que comentabas, ¿no? El tema de los lácteos, que quien sea intolerante pues tiene la opción de hacerlo o a través Sílvia, et perdem. de vegetal o si la lactosa, pero que no, seguimos. Sílvia, t'han perdut ara al final. No em sentiu, no? Ara Ara no em sí. sentiu. Ah, Ara sí. perdó. Vale. Lo que te decía, Nacho, ¿no? Que lo que comentabas tú, que es al final saber dónde está la proteína y el tema más de subir la calidad, ¿no? Aparte del tema de los lácteos, pues el queso fresco, que también es muy importante, lo que tú comentabas, ¿no? Pues por ejemplo, frutos secos, la legumbre, cosas importantes que hay que incluir en la alimentación, pero que tiene que ser normal. Eso No es. irnos solo a la pasta pollo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Nos comentaba Adrián, nos pregunta, y esta en principio sería la última pregunta, ¿es necesario hacer una fase de carga de creatina? Mira, yo aquí lo que veo son dos escenarios y tres con los hallazgos de mi tesis, pero sobre todo los dos principales. Creo que si has tomado creatina previamente, no es necesario hacer una fase de carga, ¿vale? Es decir, si tú, por ejemplo, tomaste creatina hace 6 meses, abandonaste luego ya el mantenimiento, ¿no? Y un poco esa fase de descarga, y vuelves a tomar, como tu cuerpo ya ha aprendido, para que me entiendas, cómo es ese manejo de la creatina, no haría falta esa fase tan bestia, ¿no? De saturar los depósitos de creatina como para decirle al cuerpo, te voy a saturar, entonces prepárate, ¿no? Para hacer esa piscina más grande. Si es la primera vez que tomas creatina, quizás sí para salvar esa duda que podemos tener de si vas a responder o no vas a responder al efecto de la creatina. Entonces realmente es más que nada para resolver esa duda, que puede que tú directamente haciendo una fase de mantenimiento de creatina, ¿vale? De 1 o 2 gramos, ya directamente pudieses tener esos efectos ergogénicos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso abriría un poco esa ventana. Y luego ya, en ese punto específico de los hallazgos de mi tesis, lo que vimos es de que con esa precursor de la creatina, ¿vale? De la creatina con el ácido guanidinoacético, no sería necesario hacer una fase de carga. ¿Por qué? Porque estamos resolviendo esta limitación de si vas a responder o no vas a responder a la creatina, ¿vale? Porque pues este ácido lo que está haciendo es que se transporte mejor la creatina, que se sature mejor y que al final vaya mejor a las piscinas o a los depósitos donde se tiene que almacenar esa creatina. Pues muchas gracias. Gracias por estas dos charlas que nos has dado, que nos has enseñado mucho. Creo que lo más importante es que hemos sabido explicar la diferencia que hay entre la alimentación, suplementación e hidratación en un deportista y en un árbitro, Claro. porque hay una diferencia. Has podido especificar también por etapas, por fases del momento de la semana, momento de competición. Creo que para ellos es muy, muy interesante. Y tan solo esto, pues que ojalá esto fuera más habitual, ¿no? Que nos preocupáramos de saber para lo que yo hago, qué es lo que yo tengo que hacer. No, por supuesto, una alimentación saludable y tal, sí, pero especificar Sílvia, perdem. más, ¿no? Y
El wifi hoy no me acompaña. Ah, sí. Ahora bien. Nada, que... Gracias, Ignacio, gracias. Damos por concluido esto, que el wifi no quiere estar conmigo hoy. I ja està. Pilar, Jordi, gràcies per confiar en això. Jo crec que ha sigut molt interessant. Gràcies a vosaltres i afegir que a la setmana que ve doncs, publicarem la notícia amb les dues xerrades i després també hi afegirem un e-book que ens ha aportat el Nacho, específicament doncs, de nutrició en l'arbitratge, que serà molt específic doncs, per la tasca que feu tots vosaltres. Pilar. Muy bien. Sí, Nacho. Nacho, Silvia, muchísimas gracias porque la información ha sido clara, educativa, formativa, en una dirección muy determinada y sobre todo buscando un beneficio que lo habéis dicho desde el principio. Muchas gracias porque las dos webinars han sido interesantísimas y además yo creo que es muy interesante que los árbitros también se impliquen en este entrenamiento invisible que yo les decía al principio. Gracias a los dos sobre todo. Muchas gracias. Vinga, gràcies. Fins la propera. Gràcies. Gracias. Adiós. Hasta luego.